ver qué dice el 949 del Código Civil, si requiere entrega o no, comenzó a migrar hacia el mundo registral, comenzaron a ver los conflictos, comenzaron a entrar en boga nuevos temas, que muy clásicos, pero hoy se mantienen vigentes: 1135, 2014, fraude inmobiliario, etc. Pero el tiempo recorrió, digamos, pasaron 20 años como soplando, ¿no? Y estoy acá. Entonces les voy contando esto, ¿por qué? Porque cuando reflexionaba sobre la materia que quería tocar con ustedes, es básicamente cómo el derecho inmobiliario ya no es exactamente el derecho privado, porque se ha nutrido de otros derechos, ¿no? Desde el punto de vista administrativo, del regulatorio, y mi charla en esta pequeña introducción es de derecho constitucional, ¿correcto? Yo no soy constitucionalista, pero soy una persona que, digamos, ejerce el derecho civil, y que el derecho civil, como les digo, me ha llevado a estudiar ambiental, administrativo, regulatorio, aunque no lo crea, una es penal, ¿no? Y, qué duda cabe, derecho constitucional. Básicamente de la mano con la constitucionalización del derecho, que más o menos es un fenómeno conocido, ¿no? Que el derecho constitucional, pues, de alguna manera salpica a todos los derechos, digamos, del orden que ustedes están estudiando, ¿no? Entonces, habiendo hecho esta introducción, vamos a hablar un poco sobre los temas que quiero el día de hoy conversar con ustedes, ¿no? Lo primero, desde el punto de vista del derecho inmobiliario, es el contenido esencial del derecho de propiedad. Claro, uno dirá, oye, mira el 923 del Código Civil y descubres ahí la madeja, ¿no? O sea, ahí está, ¿no? Pero vamos a ver qué se dice a propósito del derecho constitucional. Después vamos a entrar a un conflicto, si se quiere, entre qué es propiedad constitucional y propiedad civil. Luego veremos, desde el punto de vista del dominio, cómo nos enfrentamos al Estado, qué herramientas tenemos para nosotros defendernos del Estado. Ahí cruzaremos rápidamente por una expropiación indirecta. Y último, mi problema, mi vicio, la figura del tercero, que también ha sido tocada por el Tribunal Constitucional. ¿Y por qué es importante esto? Porque todas las decisiones de orden constitucional dictadas, en este caso por el Tribunal Constitucional, porque vamos a ver criterios constitucionales establecidos por el Tribunal Constitucional, impactan definitivamente el tráfico inmobiliario de a pie. Es lo interesante, que no vengo a contarles algo etéreo, no vengo a contarles algo genérico o que no va a poder ser utilizado por ustedes en sus respectivos trabajos, profesiones, docencias, etc., ¿no? O, digamos, curso de derecho civil, ¿no? Sino atañe al tráfico inmobiliario de a pie, si se quiere, ¿no? Y finalmente a la seguridad jurídica. ¿Qué, está haciendo falso contacto? ¿Algo acá? Ya. Bueno, entonces, el contenido constitucional que básicamente desarrolla el derecho de propiedad, ¿no? Es básicamente el artículo 2, ¿no? Donde se eleva a la categoría de constitucional, derecho fundamental a la propiedad. El artículo 70 se habla de la garantía constitucional y se recorre el instituto de la expropiación, ¿no? Palabra satanizada, ¿no? Recuerden eso, la expropiación finalmente es un instituto constitucional, ¿no? Bien llevada es correcto, ¿no? La confiscación es lo malo, ¿no? Pero, digamos, la expropiación a lo largo de experiencias ha sido satanizada, no es malo necesariamente la expropiación. Luego, el modelo de economía social de mercado que tenemos, que es uno que protege la propiedad privada, protege la libertad contractual, se entiende que el Estado tiene un rol subsidiario, los privados van a circular los bienes y van a generar riquezas con sus interacciones. Y el rol del Tribunal Constitucional como intérprete supremo, ¿no? Esas son las pautas constitucionales que debemos entender para abordar los siguientes casos. El primer caso es el contenido esencial del derecho de propiedad. Acá era bien interesante, ¿eh? El Colegio de Notarios de Junín toma un asunto abanderado porque se quería eliminar el requisito de la escritura pública para acceder a registros públicos.
Entonces ellos, en salvaguarda de la seguridad jurídica, porque se entiende, según el colegio, que el instrumento de escritura pública es el que otorgaría más seguridad jurídica a los contratantes, pues era algo que debía cautelarse, ¿no? Y enfrentaban una norma con una acción de inconstitucionalidad, porque esta norma lo que hacía era dispensar del requisito de la escritura pública el acceso a registros públicos. Bueno, el Tribunal Constitucional terminó desechando el caso, declaró infundada la demanda, básicamente porque dijo, mientras más acceso se tenga a la oponibilidad que ofrece el registro, mejor para los privados, ¿no? Es bastante sensato el criterio que usó el tribunal. Pero en ese recorrido, en esa solución, dijo varias cosas interesantes que nos son útiles respecto del derecho de propiedad. Lo primero, pues se le conoce esta doble dimensión de derecho y garantía institucional del sistema. Básicamente lo que es una titularidad de contenido fundamental en cabeza de todos los individuos, pero adicionalmente es una garantía institucional del sistema. Quiere decir que todo el ordenamiento y el Estado tiene un rol promotor de la propiedad privada. Es decir, tenemos que cautelarla y el Estado está en obligación de generar los mecanismos para tal propósito. Por eso le llaman garantía institucional. Es decir, no nos podemos quedar de alguna manera sin acción con relación a la protección de la propiedad privada. Y en ese fin, en esa tarea, define el contenido constitucional protegido del derecho de propiedad. Y acá pongan atención. Uno, cuando habla de la propiedad civil, es usar, disfrutar, disponer, ¿correcto? Generalmente el atributo de la reivindicación se elimina de la caracterización típica que proviene del derecho romano. ¿Por qué? Porque se establece que es una, característica de todo derecho real, no solamente de la propiedad, ¿ya? Sin embargo, ahí no se queda el tribunal. Lo que sostiene es que no importa solamente saberse propietario. Miren esta frase, no importa solamente saberse propietario, sino también importa la oponibilidad del derecho. Lo que está diciendo el tribunal en pocas palabras, que la propiedad para ser completa no solamente supone un diseño particular en cabeza del dueño, sino garantizar a través de este derecho que tiene garantía institucional, que ese derecho sea conocido por todos. Es decir, que sea erga omnes, que lo puedas inscribir, y le pone el acento a esa tarea. Es decir, ya con esta sentencia tenemos claramente un diseño constitucional de cómo quiere el Supremo Intérprete que se entiende el dominio. Que el dominio no solamente aparezca oculto, como logra el efecto del 949, ¿no? La sola obligación de enajenar transmite propiedad. Sin embargo, eso es un cuento incompleto. Para que la propiedad predial goce de protección, goce de oponibilidad, debe estar inscrita, y hasta ahí llega la propiedad constitucional. Es bien importante, porque no solamente es una protección en cabeza del dueño no oponible, sino el tránsito de un derecho no oponible a su oponibilidad también es un criterio y valor constitucional protegido y perseguido, ¿no? Valiosa sentencia, ¿no? Esto reafirma la seguridad jurídica y la vinculación de la propiedad con el registro público. Claro, ustedes me dirán, oye, ¿por qué se detiene tanto en ese tema? Porque el registro público en el tiempo ha sido materia de múltiples ataques vinculados, por ejemplo, con que la posesión es superior al registro. Y eso, entonces uno se comienza a preguntar, oye, pero el registro público es una institución hecha por el Estado, tenemos un presupuesto asignado anual, gastamos mucho dinero y muchos recursos en el registro público. Oye, el registro público y el recorrido del propietario al registro público, ¿goza de protección constitucional? La respuesta es que sí, ¿no? Y el tribunal ya lo dijo. Luego nos vamos al caso Nesta Brero, ¿no? Esta sentencia es muy citada a nivel de sentencias del Tribunal Constitucional. Hasta el día de hoy la cita. Si resuelve un caso en 2026, va a estar citada esta sentencia que fue emitida en el 2003, un expediente del 2003, ¿no? ¿Por qué es tan importante esta sentencia? ¿Por qué la citan tanto? En esta sentencia el Tribunal Constitucional realmente va más allá. Realmente va más allá. Si ustedes le consultan a su profesor de Derecho Civil en materias reales, le van a preguntar, oye, doctor, explíqueme
exactamente qué es o cuál es el ámbito de protección de los derechos reales, y les va a decir los bienes, ¿no? Le va a decir los bienes. Y el término bien es un concepto que se explica en una sociedad un tiempo específico, ¿no? Una cosa puede ser bien hoy, otra no mañana, y a la viceversa, ¿no? Algo que los peruanos consideramos bienes, probablemente en otro país no lo sea. Sin embargo, queda claro que los bienes tenían un criterio de materialidad, ¿no? Básicamente, claro, los autores de la doctrina ven, oye, no, hay bienes materiales, inmateriales. Sin embargo, típicamente se ha considerado en el ordenamiento peruano que el concepto bien estaba atado a los derechos reales. Y más bien, el derecho de obligaciones tenía como contenido las conductas, los comportamientos. ¿Les suena conocido la prestación? ¿No? La prestación, derecho de obligaciones, reales, bienes. Sin embargo, el tribunal dijo, detente. Eso desde el punto de vista del derecho civil, Código del 84. Sin embargo, desde la visión constitucional, esa es una visión limitada. Establece que ya la propiedad, en términos constitucionales, no se detiene en los bienes, sino en todo derecho o interés susceptible de valoración económica. Y ustedes me dirán, oye, ¿cómo ese salto en términos prácticos qué me interesa para el mercado inmobiliario? Bastante, mucho, muchísimo. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, cuando se habla de bienes, estamos en el derecho, en el ámbito del derecho inmobiliario, básicamente atendiendo a los predios. Pero ustedes han puesto a pensar cuántos derechos vinculados a los predios existen en una industria, en un comercio, en un establecimiento, en un local. Infinidad, ¿no? Vayan el día de hoy, salgan y vayan a un centro comercial. Van a ver que tiene el ITSE, ¿no? Van a tener la licencia de funcionamiento. Para que eso esté funcionando y con ITSE, tiene que haberse edificado, ¿cierto? También va a tener licencia de edificación. Cuando termine la edificación va a pasar por la conformidad. No me estoy yendo al derecho inmobiliario, ¿eh? Como pueden ver, ¿eh? Licencia de edificación, habilitación urbana, ITSE, licencia de funcionamiento. Antes que viene la licencia de edificación y la conformidad de obra, temas de habilitación urbana, recepción de obras, ¿correcto? Entonces, todos estos permisos pueden tener como giro un predio. ¿Qué pasa si el Estado ataca esos permisos? Eso no puede pasar. Pasa y frecuente. ¿No han visto, por ejemplo, que se decretan cierres arbitrarios algunas veces? ¿No? Claro, hay una salida desde el plano administrativo, uno puede cuestionar el cierre, puede disponer su levantamiento, etc. Pero ¿hay alguna discusión constitucional relevante? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque este concepto constitucional de la propiedad protege, repito, todos los derechos e intereses susceptibles de apreciación económica. ¿Qué quiere decir esto? A partir de esta sentencia, el tribunal y la doctrina constitucional comienzan a proteger a través de la propiedad temas distintos a bienes, pero bajo el manto de la propiedad. Caso Shogun, ¿no? Por ejemplo, donde el Estado trata de violentar básicamente un contrato suscrito por él, y la pregunta es cómo se resuelve ese caso. A través de la protección del derecho contractual, pero también de la propiedad, porque ese contrato forma parte del patrimonio. Entonces, lo importante de este caso, de este segundo gran caso, es que a nivel constitucional se ha equiparado propiedad a patrimonio. Y cuando te violen el patrimonio, en términos constitucionales, será una vulneración al derecho de propiedad. Profesor, ¿y todo eso que acaba de mencionar, de qué nos sirve? Que si te abren la puerta a la constitucionalización de este derecho y salirte de los bienes y proteger bajo el derecho de propiedad todos aquellos intereses y contratos, ¿qué pueden plantear? Un amparo. Importante, ¿no? Ahora, ya que creo que concité su interés en este instante, y efectivamente partiendo de la protección de la Constitución a algo distinto que no son bienes y que pueden ir a ser tutelados por el tema del amparo, vean el siguiente caso.
la exclusión expresa de la posesión. Recuerden, hemos dicho, la propiedad se protege, ¿por qué? Porque es un derecho fundamental. Ese derecho fundamental, su contenido esencial ha sido delimitado a nivel constitucional y ya sabemos que alcanza la oponibilidad. Todas las ideas que acabamos de remarcar no provienen del Código Civil, sino provienen de la Constitución y del desarrollo que ha hecho el Tribunal Constitucional de la Constitución. Pero entonces nos topamos con esto, que es exclusión expresa de la posesión del derecho de propiedad. Es decir, que cuando han llegado casos vía amparo al TC, el TC los ha rechazado bajo el siguiente argumento: si bien protejo a la propiedad, el derecho de posesión derivado de ella no forma parte de su contenido esencial tutelable por la Constitución. Ergo, que tú pretendas defender la posesión vía un amparo es una utilización indebida del amparo, porque no tienes protección constitucional, porque no hay derecho protegido. Entonces uno comienza a decir, oye, ¿estoy viendo mal las cosas? ¿O acá hay una contradicción del tamaño de una catedral? ¿No? ¿Por qué? Ustedes me dirán, oye, pero ¿por qué hay una contradicción? Claro que la hay. Si hemos delimitado un contorno constitucionalmente protegido, usar, disfrutar, disponer, eso incluso se ensancha, se rompe, y protejo todos los intereses económicos de tu patrimonio. Pero la posesión no. ¿Y qué es la posesión? No es otra cosa que el contenido económico de la propiedad. No hay nada más esencial en la propiedad que la posesión. Cuando estudien y cuando vean y lleguen a la parte posesoria, van a ver que hay mucha literatura jurídica para expresar que la propiedad es el tesoro, la posesión es la llave del tesoro. Y hay términos poéticos que se expresan sobre la posesión, de que la propiedad es la manzana, la posesión es la escalera para agarrar la manzana. Lo que tratan de decir todos los autores al respecto es que si tú proteges al poseedor, muy probablemente estés poseyendo al propietario. Jering, hace muchos años, ¿no? Los que estudian, derechos reales, sabrán comprender la tesis posesoria Jering, que es el imperante en el Perú, que está recogida en el Código Civil, dice esto hace bastante tiempo, ¿no? Y es un tema estadístico, ya a propósito de las elecciones, ¿no? Es un tema estadístico. Mientras más proteja la propiedad, mientras más proteja al poseedor, más estaré protegiendo a la propiedad. ¿Por qué? Porque el propietario se conduce precisamente utilizando, explotando sus bienes. Esa es la conducta posesoria. Entonces, oigan, tribunal, ¿por qué han dicho esto? El tribunal se volvió loco. Esa es la pregunta. ¿Por qué dijo esto? ¿Por qué llegó a ese paso? La razón detrás no es una realmente de contenido técnico. ¿Cuál es la pregunta que hay que resolver? ¿La posesión forma parte del contenido esencial de propiedad? Por supuesto que sí, me respaldan años de historia jurídica y además del Código Civil lo dice, desde antes que nacían los vocales del Tribunal Constitucional, ¿no? ¿Qué es lo que ha tratado de proteger finalmente el Tribunal Constitucional? Porque finalmente esta es una decisión que coincido con ella. Lo que ha tratado de hacer el tribunal es decir, ojo, no quiero que el amparo sea utilizado para resolver desalojos. Esa es la razón. Porque comenzaron a llegar al Tribunal Constitucional básicamente pretensiones cuya sentido de fondo era pedirle una tutela restitutoria al Tribunal Constitucional. Decía, miren, como ha protegido la propiedad en esa sentencia del 2003, también protéjame la posesión porque es derivado de ella. Sí, es cierto, es derivado de ella, pero tienes una vía ordinaria, pues. Ya el ordenamiento jurídico ha diseñado una vía de protección y tutela restitutoria para la posesión llamada desalojo. Se ha dicho mucho sobre esa vía restitutoria. Y el hecho de que falle y el hecho de que no sea satisfactoria el día de hoy no significa o que te demos dispensa para la violencia o que puedas utilizar una vía que tú prefieres, que precisamente es residual, ¿no? Que es el amparo. Entonces,
Como verán, acá pues hay una discusión básicamente medio etérea, ¿no? Se dan cuenta que finalmente uno piensa que estos conceptos son muy genéricos y muy amplios, pero tienen que ver con el día a día en el quehacer del derecho inmobiliario. Caso Townhouse, que es básicamente un caso donde el tribunal diseña cuando el Estado puede hacer sucumbir la propiedad, ¿correcto? Si uno, de acuerdo al artículo 70, sigues todos los pasos para expropiar, es decir, tiene ley de Congreso, está acreditada la necesidad pública, ¿no? Y la seguridad nacional, hay un pago previo del justiprecio, pues si concurren todos los requisitos del debido proceso constitucional previsto para terminar, eliminar, extinguir, acabar la propiedad privada, no hay que tener temor de decirlo, o sea, con eso, ¡pah!, le metes un tiro a la propiedad privada y nace la propiedad pública. ¿Eso en el país es constitucional? Sí, con 20 candados, pero sí, si se hace correctamente, puede ocurrir. No obstante, hay casos donde claramente el Estado se desvía del procedimiento constitucional, que son casos en los cuales hay mucha jurisprudencia del tribunal que nos ha enseñado que si no se ha seguido el procedimiento preestablecido, que tiene que ver con el pago del justiprecio, ley previa del Congreso, o que se acredite la necesidad pública de la seguridad nacional, esos tres requisitos que integran el debido procedimiento expropiatorio, pues el Estado ha hecho mal, ha hecho una confiscación, no una expropiación, y por lo tanto tiene el deber de restituir. ¿Correcto? Tiene el deber de restituir, tiene el deber de devolver. Lo interesante es que no solamente los casos de expropiación se presentan con defectos en esa normativa, sino también hay casos donde las expropiaciones se hacen de manera subrepticias, ¿no? Por ejemplo, oye, ¿qué ocurre si el día de mañana sale una norma diciendo, pues todos los contratos de arrendamiento pierden eficacia, ¿no? O una norma que dice, oye, todos los ITSES de este distrito se declaran vencidos? Ustedes me dirán, oye, pero ahí ¿qué propiedad hay? Acabamos de ver que la propiedad alcanza a esas titularidades. Por lo tanto, si me expropian indirectamente, yo puedo acceder a la justicia. Básicamente se presenta como una forma de, o bien sobreregulación indebida del derecho de propiedad, o actuación administrativa excesiva sobre el derecho a propiedad, que haga sus veces en que la propiedad pierda contenido. ¿Y cómo pierde contenido la propiedad? Pues no la puedes usar, disfrutar, disponer como cualquier propietario lo haría, ¿no? Eso no quiere decir que la propiedad no tenga límites. La propiedad probablemente sea el derecho patrimonial más reglamentado que existe. Es increíble, ¿no? Es que a su vez uno dice, pues es que es el derecho más poderoso que tenemos respecto a los bienes, más completo, es el más absoluto. Sin embargo, absoluto no quiere decir ilimitado, ¿no? Absoluto es el más completo, es la titularidad más completa que se tiene sobre los bienes. Sin embargo, ese carácter absoluto nada dice respecto de los límites. La propiedad puede tener límites legales o límites convencionales. Y básicamente estos límites legales y convencionales reestructuran digamos, los atributos típicos del propietario, del dueño, ¿no? Puedo restringir el uso, puedo restringir el disfrute, y convencionalmente no puedo restringir la disposición, que es, por ejemplo, un valor que ha querido salvar el legislador, ¿no? Puedes tocar el uso y el disfrute, pero nunca la disposición. Confiscación y afectación continuada. ¿Qué ocurre? Si efectivamente sigue estos supuestos donde se agrede y transgrede el derecho de propiedad por o bien tener un defecto en el debido procedimiento expropiatorio o bien por haber hecho una expropiación indirecta, estamos ante una vulneración indebida del derecho de propiedad y por lo tanto reclamable. Muy curioso. Los casos que se han presentado al Tribunal Constitucional han sido, por ejemplo, de normas de los años 70, 80, 90, con expedientes ingresados en el año 2005, 2008, 2012, ¿no? Entonces uno inmediatamente tiene la tentación de la seguridad jurídica que te da la prescripción, ¿no?
Entonces llega pues un caso de amparo diciendo, mira, allá en el año 70, con el proyecto de irrigación de tal, el Estado a través de una dirección, pues generó una afectación al derecho de propiedad. Entonces ahí el Tribunal Constitucional tuvo que decidir si brindar tutela o no. Y finalmente llegó a establecer que la tutela era... por favor, toma asiento. ¿Cómo estás? Interrupción. No. Entonces, en ese punto, el acto de confiscación se tenía que determinar si estaba de alguna manera restringido temporalmente, ¿no? Y finalmente la solución que ha dado el Tribunal Constitucional en este punto es que se trata de una afectación continuada. Es por eso que no les debe extrañar que se presenten amparos donde pongan el acento, a mí me han expropiado en el año 70, me han expropiado en el año 60. Realmente el término no es me han expropiado, porque como les expliqué, eso alude a una adquisición legítima, ¿no? Más bien es, ok, a mí en el año 60 me han confiscado, ¿no? ¿Por qué? Por la pérdida de estos elementos que les he explicado. Entonces, el tiempo no afecta este tipo de situaciones. Han hecho una estructura basada en la continuidad del daño. Es decir, si desde el año 60 perdiste la propiedad, todos los días te afecta eso. Todos los días. Puedes llegar al 2026 y no ha pasado ni un solo día en materia de prescripción extintiva. Por lo tanto, puedes plantear el reclamo sin ningún problema. Ya voy cerrando con algunos casos. Básicamente, lo que falta es qué ha dicho el tribunal sobre el tercero. ¿Ya? Es bien importante porque a la luz de los casos de expropiación que les he explicado, pasaba que si te he expropiado en el año 60, 70, el bien muy probablemente ha circulado, se ha fragmentado y ha generado pues 50, digamos, múltiples adquisiciones en el tiempo, ¿no? El bien que fue confiscado ya no es el mismo, probablemente tenía 40 hectáreas y el día de hoy está fragmentado en 40 porciones de 1 hectárea cada una, con diversos titulares. Es más, curiosamente el caso este de Cerro Prieto, que es el que estoy comentando, el Tribunal Constitucional resuelve sin ver toda la partida. Es una cosa bien curiosa. Resuelve sin ver toda la partida y al momento que emite su primera decisión, dice, a ver, si es que el Estado confisca, la tutela que tiene el privado alcanza a pedirle la restitución, sin importar el número de años que haya transcurrido. Por lo tanto, tienes que devolver e inscribir la nulidad de la adquisición a nombre del Estado. Pero luego se presenta alguien que adquirió del Estado y le dice, ojo, yo soy tercero. Entonces el tribunal, que no vio toda la partida, dijo, ah caramba, he dictado una orden de devolución respecto de un bien que ya no es del Estado. Entonces pensaron, ¿y cómo diseño una estrategia donde proteja al dueño original, pero que no perjudica al tercero? Y tienen la siguiente solución, que es una solución que se aplica hasta el día de hoy, que una decisión del año 2010. Básicamente es, si la titularidad el día de hoy se mantiene en el Estado, pues el Estado tiene que devolverla. Sin embargo, si el Estado ha circulado la propiedad a favor de un tercero, pues ese tercero se mantiene en su adquisición. ¿Correcto? Entonces con eso le ha dado un poco la bendición al 2014. Pero de ahí nacen una serie de preguntas sumamente interesantes, ¿ya? La primera es que creo que el tribunal, si se quiere, está con Roche, porque no vio toda la partida. Entonces decía, oye, tengo que protegerlo, porque este es tercero. Entonces es muy curioso, pero cuando uno ve la sentencia, no ve ningún desarrollo jurídico en torno a si el que había adquirido del Estado era tercero o no. Porque si se dan cuenta, desde todas las constituciones pasadas, ¿no? 79 y atrás, ¿no? Se protegía la propiedad contra actos donde el Estado confiscara la propiedad. Con lo cual, las personas que podían acceder al registro en ese momento podían ver el título del Estado. Y el título anterior era de un privado, y el título segundo era del Estado que se había adjudicado la propiedad sin haber seguido un procedimiento expropiatorio.
Entonces uno se preguntaba, ¿en ese momento el tercero tenía posibilidad de saber que el Estado había actuado mal? La respuesta es que sí. La respuesta es que sí. O sea, si tú eras tercero, tú sabías, pues, porque acto 1, propiedad de A. Acto 2, el Estado dice con una resolución directoral, eso de A es mío. Y tú tienes que comprarlo. Y cuando ves el título, ves que el Estado no ha hecho ningún procedimiento expropiatorio. Entonces, inmediatamente el registro te alerta de un problema. Sin embargo, esta situación se dio en este caso sí. Pero el Estado dijo, esa persona es tercero. Con lo cual yo tengo una opinión muy particular de este caso, ¿no? Más allá de que, claro, es altamente grave que un tribunal de esta estatura resuelva casos sin ver partidas registrales, ¿qué quiso decir? Acá tal vez la omisión es lo más revelador. Que probablemente el hecho que tú contrates con el Estado te otorga buena fe per se, ¿no? Si de alguien no debes desconfiar es del Estado. Lo dejo ahí rebotando, ¿no? Si de alguien no debes desconfiar es del Estado. Ese probablemente sea el mensaje, ¿no?, que ha tratado de decir, ¿no? Porque no analizó el tercero. No analizó nada del tercero. Dijo, como ha adquirido el Estado, pues se le protege. Y así ahora terminando para darle paso a Guillermo. Sí hubo una decisión importante a nivel de tercero que el tribunal resolvió en un expediente del año 2015 sobre la figura del tercero registral, que es constantemente maltratada en nuestro ordenamiento, que les dije que no iba a hablar del tercero, pero bueno, al final tengo que hablar algo del tercero. Se cuestionaba si era constitucional o no esta figura. Felizmente el tribunal ya zanjó este tema, dijo que no, sí, es una figura importante dentro del tráfico patrimonial. Tenemos un registro público no solamente para que esté ahí de adorno, sino más bien, recuerden que lo que vimos al inicio, la oponibilidad también forma parte del contenido esencial del derecho de propiedad. El tribunal ya lo dijo hace 20 años, ¿no? Por lo tanto, es natural que tengamos figuras como el 2014. Bueno, el tribunal reafirmó su posición con esta sentencia del año 2015 y abrió las puertas constitucionales al tercero registral porque se creía que de alguna manera favorecía el fraude inmobiliario. Es una locura, ¿no? Sin embargo, y acá viene la crítica, reinterpreta la figura del tercero, ¿no? Y confirma varios criterios en los que personalmente me encuentro en desacuerdo con la Suprema, basados en que la posesión forma parte de la diligencia que se le debe pedir al tercero. El tribunal de alguna manera hace suya el criterio de la Suprema y eso definitivamente tiene un impacto directo en el mercado inmobiliario. Yo les decía al inicio de esta intervención que no iba a ser una conversación etérea sobre el derecho constitucional, porque no soy constitucionalista y no estoy calificado para dárselas. Yo les decía, y con esto concluyo, que básicamente no hay que temerle a las herramientas que nos otorga el derecho constitucional para enfrentar los problemas inmobiliarios, ¿no? Y el derecho inmobiliario el día de hoy es completamente distinto al de ayer y probablemente sea distinto al de mañana. Y es por eso que se mide algunos impactos de la jurisprudencia constitucional, si se hace un balance, ¿no? Para el mercado inmobiliario. Definitivamente el hecho de que le hayan dado un espaldarazo al 2014 y le hayan dicho sí, eres constitucional, genera pues la seguridad jurídica en el sistema, ¿no? Hay una reducción de riesgos o, si se quiere, mayor predictibilidad en el análisis de las contingencias. Para el Estado, las decisiones y criterios que hemos visto de alguna manera limitan su potestad regulatoria, ya sea a través de actos administrativos que procuren eliminar la propiedad privada o sobre regulaciones vía expropiación indirecta que les comenté. Y finalmente, aunque no se vea, la constitucionalización del derecho inmobiliario también le sirve a los jueces, ¿no? Coadyuva la interpretación judicial, ¿no? Y además es bueno y positivo que el Tribunal Constitucional haga estas conexiones directas entre el contenido esencial de los derechos con la circulación y oponibilidad de los derechos, dándole pues de alguna manera cierta valía a registros públicos que el día de hoy la necesita, ¿no? Y con eso acabo la exposición. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación, doctor Risco.
Con ello damos por finalizada la segunda mesa de este primer congreso. A continuación, Creo que yo soy parte de la segunda mesa. a continuación Tú eres la segunda vez. vamos a dar inicio a la tercera y última mesa de este primer congreso de Derecho Inmobiliario. A continuación voy a presentar al doctor Guillermo Rivas. Mucho gusto. Él va a exponer el tema de tráfico de terrenos, buena fe e informalidad. Él es especialista de Derecho Corporativo, Derecho Civil Patrimonial y Derecho Inmobiliario. Cuenta con una amplia experiencia en transacciones complejas de fusiones y adquisiciones, así como transacciones inmobiliarias. Ha sido asociado internacional en las oficinas de Nueva York, de Sullivan & Cromwell LLP. Es autor de los libros Propiedad, Sendero hacia Macondo y Customary Property and the Rule of Law, Informal Housing and Natural Resource Conflicto in Latin America, además de artículos en diversas revistas especializadas en el mundo. Es magíster y doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Yale. Por favor, Creo que sí. Salvo que haya... ¿Hay controlcito? Muchas gracias. No está prendido, ¿no? Hola, hola. No, creo que no. Acá sí. Ya, cambio. ¿se puede? ¿Este sí o no? Ah, ahí estaba la diferencia. Push. Muy bien. Gracias. Bueno, La agüita. cambio de aguas. Primero que nada, bueno, vamos a ver si es que esto funciona. ¿Será acá? Ajá. Ya estamos, listos. A ver, bueno, primero, muchas gracias por la invitación y por la suerte de estar compartiendo una mesa con el doctor Luis Felipe del Risco. Y yo voy a, de alguna manera, engranar con la última parte que estaba comentando Luis Felipe, pero quizás de una forma un poquito no tan tradicional. A ver, el derecho civil te da una serie de herramientas técnicas para proteger ciertas situaciones jurídicas en la relación que puede tener el ser humano con los bienes en un determinado estado, en este caso en el estado peruano. Y todas las normas que vemos en nuestra clase de derechos reales, 947, 949, sobre transferencia de propiedad, y todas las modulaciones que tienen estas otras normas que de alguna manera protegen situaciones jurídicas particulares, como es el tercero adquirente de buena fe registral, de alguna manera engloba todo lo que es ese sistema de transferencia de derechos de propiedad, que puede ser derivado, es decir, que alguien le transfiere a otra persona, o originario, que es que la norma te da un supuesto de hecho que una vez que se configura, efectivamente te da ese derecho de propiedad sobre un determinado bien. Ahora, cuando uno entra a ver la manera en la que se trata la propiedad en la Constitución, creo que está obligado a salir un poco de ese mundo técnico, porque justamente la Constitución, que de por sí es un instrumento más allá de jurídico, político también, tiene una flexibilidad diferente. Es así, por ejemplo, que si es que nosotros revisamos todas las constituciones que ha tenido el Perú, que son varias, no existe una definición del derecho de propiedad en esas constituciones, ¿ok? Entonces, lo que yo pretendo hacer